Vamos a comenzar acá con el análisis de un sistema en equilibrio, un sistema estático, en el cual una masa cuelga de tres hilos, ¿no? Una masa cuelga de tres hilos, como se observa en la figura. Y en esta situación donde el sistema está estático, la fuerza neta es igual a 0,0 newton. Como primera, como primera comienzo de trabajo, lo que vamos a hacer es trazar dos ejes perpendiculares entre sí, un eje vertical, un eje vertical y, y un eje horizontal. Estos dos ejes son la referencia, son los ejes de referencia que vamos a tomar para efectuar la descomposición de los vectores. ¿Cuáles vectores? Los vectores tensión. En estos casos, siempre que se tienen hilos y una masa que cuelga, los hilos quedan tensos. La masa de los hilos se desprecia, son hilos muy delgados, muy finitos, y lo que se considera únicamente en el sistema es el peso de la masa que cuelga, en este caso masa M. Ahora bien, cuando nosotros trazamos el vector tensión, tenemos acá una tensión oblicua y hacia arriba. Después tenemos otra tensión oblicua y hacia arriba también, que es la que ejerce el otro hilo sobre el nudo, y una tensión vertical y hacia abajo, que ejerce el otro hilo sobre el nudo, donde se unen, donde convergen las tres. Una fuerza tensión ejercida sobre la masa por el mismo hilo, en la misma dirección con sentido hacia arriba a la masa, y en la misma dirección con sentido hacia abajo en el nudo. Y el vector peso de dicha masa. Entonces esas son las fuerzas que se analizan, que se trazan, que se ejercen en esos puntos. Lo primero es representar las magnitudes, los vectores que corresponden a las magnitudes involucradas, y del lado izquierdo podemos llamarle tensión 1 al hilo 1, del lado derecho podemos llamarle tensión 2. Sabemos que ambos hilos tienen diferente tensión y el otro hilo también otra, por lo cual le podemos llamar tensión 3. El módulo de la tensión 3 es el mismo, el que se ejerce sobre el nudo y el que se ejerce sobre la masa. Y esos son los datos que tenemos. Masa M. Vamos a revisar un poquito.
Sabemos nosotros que el vector peso, vertical y hacia abajo, que pasa a criterio general por el centro de la Tierra, se lo determina como el producto de la masa por la aceleración gravitatoria. Si nosotros hacemos la suma del vector peso con el vector tensión 3, como los módulos son opuestos y tienen la misma dirección, es porque son colineales, queda una resta de dichos módulos, por lo cual puedo plantear que tensión 3 menos peso es igual a masa por aceleración. La aceleración es 0 porque el sistema está estático. 0 por un número me da 0, que es el valor de la masa, por lo tanto es igual a 0, por lo cual la tensión 3 queda igual, pasando positivo el peso para el otro lado, al producto de masa por gravedad. Todo el hilo que corresponde a la tensión 3 tiene exactamente el mismo módulo, ¿no? ¿Qué hacemos con la tensión 1 y con la tensión 2 que están oblicuas? Se descomponen en sus dos llamadas componentes rectangulares. Una componente que quedó horizontal y hacia la derecha, y la otra componente vertical hacia arriba. Y acá a esta le llamamos tensión 2 en el eje X, y a la otra tensión 2 en el eje Y. Tensión 2 en el eje Y. Lo mismo se procede con la otra tensión. Con la otra tensión se trazan las componentes perpendiculares entre sí, construyendo un paralelogramo desde el punto de vista geométrico, y se tiene la componente en el eje X, que como lo dice el nombre, compone dicho vector tensión, y la componente en el eje Y. Entonces acá tenemos tensión 1 en el eje X, y acá tenemos tensión 1 en verde. En verde acá le ponemos tensión 1 en Y. Tensión 1 en Y. Entonces se tiene tensión 1 en Y, la componente de la tensión 1 en el eje Y, la componente de la tensión 2 en el eje Y, la componente de la tensión 2 en el eje X y la componente de la tensión 2 de la tensión 1 en el eje X. Por ángulos alternos internos, este de acá, si es 60 grados, este otro también, así que este ángulo es 60 grados, y este de acá es 30 grados. Entonces, para encontrar las componentes recurrimos a las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, y como se tiene un triángulo rectángulo cuando se trasladan las componentes, también se puede aplicar Pitágoras en el caso que sea necesario. Entonces planteamos, por ejemplo, si empezamos por T1 en el eje X, es el cateto adyacente al ángulo, porque está pegado al ángulo, ¿no? Adyace. Entonces se vincula con la función coseno, por lo cual nos queda coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que para nosotros físicamente es tensión 1 en el eje X, sobre la hipotenusa, que es tensión 1. Por lo cual el módulo de la tensión 1 en el eje X es T1 por coseno de 30 grados. Si efectúo los cálculos de coseno de 30 grados, queda cos 30 igual 0,87. Así que acá nos queda que T1 en X es igual a el módulo de T1 por 0,87.
podemos calcular la tensión 1 en el eje Y. La tensión 1 en el eje Y, este vector de color verde, si se lo traslada para este lado, si se lo traslada para acá, para esta dirección, sobre esta dirección, queda como cateto opuesto a 30 grados, por lo cual se vincula con la función seno. Entonces queda que seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es T1 en I sobre T1. Entonces T1 en I es igual a T1 por el seno de 30 grados. Entonces T1 en I es igual a T1 por el seno de 30, que queda sen de 30, 0,5. Entonces acá se lograron encontrar las componentes de la tensión 1 en el eje Y y las componentes de la tensión 1 en el eje X. Ahora vamos a trabajar para la otra, el otro hilo, en el cual se tiene tensión 2 en X es adyacente a 60 grados, por lo tanto, coseno de 60 grados es igual a tensión 2 en X sobre tensión 2, que es la hipotenusa, por lo cual la componente de la tensión 2 en el eje X es igual a la tensión 2 por el coseno de 60 grados, y la tensión 2 en el eje X da la tensión 2 por coseno de 60 grados, 0,5. Y también se tiene ahora vamos a calcular la tensión 2 en el eje Y, que si nosotros trasladamos sobre esta dirección el vector tensión 2 en el eje Y, para armar el triángulo rectángulo tenemos que es el cateto opuesto, por lo cual si es el cateto opuesto se vincula con la función seno. Entonces queda seno de 60 grados es igual a la tensión 2 en el eje Y sobre tensión 2, por lo cual tensión 2 en el eje Y es tensión 2 por seno de 60 grados. Ya vengo y calculo el seno de 60 grados, que nos da seno de 60 igual 0,87. 0,87. Entonces acá encontramos la expresión de tensión 2 en el eje Y. Ya tenemos las cuatro componentes, la expresión de las cuatro componentes sobre cada eje. Cuando nosotros analizamos el nudo acá, tenemos dos componentes verticales hacia arriba que se ejercen sobre el nudo y una hacia abajo que es tensión 3. Por lo cual, si nosotros planteamos las fuerzas ejercidas hacia arriba, nos queda tensión 1 en I, más tensión 2 en I, menos tensión 3, es igual a 0, porque el sistema está en equilibrio, ¿no? Siempre basándonos en la segunda ley. Por lo cual tensión 1 en I más tensión 2 en I es igual a tensión 3 en módulo. Tensión 1 en I, tenemos una expresión, que es 0,5T1, que está acá, 0,5T1. Entonces la sustituimos 0,5 por T1, más
tensión 2 en I, que también encontramos una expresión que es 0,87, tensión 2, es igual a tensión 3, que es igual al producto de m por g, masa por aceleración gravitatoria, sabiendo que g tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces esa es la ecuación que se puede armar para el eje Y. Ahora vamos a armar otra ecuación para el eje X. Cuando venimos al eje X, tenemos así una componente hacia la derecha y otra hacia la izquierda, por lo cual tensión 2 en X, si le atribuimos un signo positivo, menos tensión 1 en X es igual a 0. Sumando los vectores, como tiene sentidos opuestos, implica una resta de módulos, por lo cual tensión 2 en X va a ser igual a tensión 1 en X, y ya tenemos una expresión para tensión 2 en X, que es 0,5 T2, que va a ser igual, que es la expresión que está acá, ¿no? Que es igual a T1 en X, que es la expresión obtenida en esta posición, que es 0,87 T1. Esto implica que se puede expresar una tensión en función de la otra. Se pone 0,87 T1 sobre 0,5. Por lo cual efectuando el cociente, queda 0,87 dividido 0,5, que nos va a dar el doble, 1,74. 1,74. 1,74 newton. Entonces acá se encuentra una expresión por T1, ¿no? 1,74 por T1. Entonces acá se encuentra una expresión del módulo de la tensión 2 en función del módulo de la tensión 1. Sabemos nosotros que tensión 3 acá yo tengo T1, T2, puedo sustituir T2 acá. Y encuentro T1 en función de la masa M, después encuentro tensión 2 en función de la masa M. Bien, entonces podemos nosotros recurrir a esta ecuación acá, armada en esta posición, y plantear que en lugar de poner T2, se sustituye por la expresión correspondiente, entonces queda 0,5 T1 más 0,87, y en lugar de T2, coloco la expresión de T2 en función de T1, que es 1,74 T1. Es igual al producto de M por G. Acá se puede reducir haciendo 0,5 por T1 más
y hacemos 0,87 por 1,74, lo cual nos da 1,51. 1,51 tensión 1, que es igual a la masa por la aceleración gravitatoria. T1 existe en ambos términos, se la puede sacar de factor común, entonces nos queda que tensión 1 es igual a 0,5 más 1,51, lo cual nos da 2,01, es igual al producto de la masa por la gravedad. Entonces la tensión 1 va a tener un valor de m por g sobre 2,01. Dependiendo del valor de la masa m que se coloque en el sistema, se sustituye y se obtiene el valor de la tensión 1. Entonces, la tensión 1 quedó en función de la masa m, del valor de la masa m. Si la masa m es 5 kilogramos, va a quedar 5 por 9,8 metros por segundo al cuadrado, dividido 2,01. Ahora bien, queda muy fácil calcular tensión 2 porque ya está la expresión acá de tensión 2. Sabemos que tensión 2 es igual a 1,74 por T1 acá. Pero T1 es m por g, masa, ¿no? Masa por aceleración gravitatoria, sobre 2,01. Entonces tensión 2 en módulo va a ser 1,74 dividido 2,01 y da 0,87. Entonces nos queda 0,87 por el valor de la masa por la aceleración gravitatoria. Entonces, lo importante es saber que se armaron dos expresiones, dos ecuaciones, en función de la masa m, por lo cual, cualquiera sea el valor de la masa m que se coloque el sistema, se sustituyen los valores de la masa, se opera, se hacen los cálculos correspondientes y se obtiene el valor de las tensiones correspondientes en cada caso. Y ahí se concluye el ejercicio.